El K-pop es algo malo para la cultura y tú eres parte de ello. Es como un pequeño fetiche. Es como un pequeño fetiche gay de jovencitos sobre estos chicos del K-pop. Estos chicos del K-pop, sin importar si escuchas K-pop o no te impacta el K-pop, ya no es solo de la cultura pop. Es cultura general. Esto no es una sorpresa agradable o accidentalmente esos extranjeros solo son estándares de belleza desordenados. Cultura de comercialización fraudulenta de la belleza natural en productos de belleza y cuidado de la piel. Esta es la segunda parte de la discusión, que se adentra más en la explotación, la fetichización y el orientalismo desde el ángulo del productor y el consumidor. Así como cultos religiosos de fanáticos, como si a nadie le importara, si no recibes un premio. Porque miras menos televisión y te conviertes en un K-pop culto. En todo caso, es un motor genial de marketing, con muchas cosas, como estándares de belleza poco realistas, pesos poco realistas, la creciente industria de la belleza asiática y, por supuesto, por un lado, la globalización de que todos queremos ser coreanos. Es el resultado inevitable de la era de Internet y no solo permitió una mayor aceptación hacia la diversidad, sino que también dio el surgimiento de una nueva ola de cultura e ideas pop. El K-pop no es necesariamente solo la buena voluntad de celebrar la cultura asiática o coreana, de hecho, ha sido diseñado intencionalmente para apuntar al mercado occidental. Eso hace que fetichizar el orientalismo sea tan cómodo y normal producto que monetiza una cultura inventada, que se adapta a la mentalidad colonial que manipula a aquellos expuestos a ella para que piensen que esto debe ser cultura antes de hablar de exportación de cultura. Hablemos de un grupo especial de personas, para demostrar su actitud y comportamientos únicos. Primero debemos observar un grupo interesante llamado Koreagu. Este término entró en el léxico del diccionario urbano hace unos 7 años y se define como alguien que está obsesionado con la cultura coreana, tanto que rechazando su propia cultura, se llaman a sí mismos coreanos. Sí, por lo general son fanáticos del K-pop. Sin embargo, hay una línea que simplemente le gusta el lenguaje musical. El problema es cuando pone a la cultura coreana por encima de todo, y describe a alguien que realmente cree que es coreano o desea ser coreano, se viste de una manera que imita a los ídolos del K-pop. O los estilos de K-drama, se deslizan en frases coreanas como Ashigo, y algunos incluso llegan a convertir sus ojos en monolitos usando pegamento no tóxico entre comillas. Koreago es producto de la influencia no solo del K-pop sino también del K-drama, Korean Sports. Y así sucesivamente, pero esto es paralelo a una obsesión distorsionada hacia los ídolos del K-pop que vemos en la industria. El código de conducta simple es que todo lo que hace el ídolo es bueno y está justificado en términos sencillos. El coreano es bueno. Cualquier cosa que cuestione la regla de oro se considera inaceptable. Llegar a este nivel de fanatismo no es una mera coincidencia, y por eso necesitamos hablar de orientalismo. El orientalismo es la representación de Asia de una manera estereotipada que se considera que encarna una actitud colonialista. Implica una visión colonialista estereotipada de las culturas asiáticas y no es solo una palabra de moda, sino un marco que surgió de historias sangrientas de colonialismo, capitalismo y dominación simultáneamente. Oportuno y atemporal desde la mentalidad colonial, el este oriental es misterioso. Rasgos orientales sensacionales y entre comillas, especialmente de las mujeres de color, se sexualizan y fetichizan. Pero, ¿cuál es el papel del K-pop en todo esto? Ya sea intencionalmente o no. El K-pop es un producto que es un festín para los sentidos visuales y auditivos. Se alimenta del hambre de la mentalidad colonialista de consumir algo exótico y misterioso, por lo que combina elementos de Oriente y Occidente para que todo parezca una experiencia nueva y emocionante, pero no tan extraña como para resultar alarmante. La música incluye o emula ritmos populares del pop occidental. La alta costura tiene toques de vestuario tradicional, pero sorprendentemente actualizado con los estilos más nuevos. Incluso las sutiles cirugías plásticas sugieren una mezcla ambigua, una apariencia que apela a la estética eurocéntrica pero que tiene acentos obvios del este que ahora atraen a los gays occidentales. No es algo malo en sí mismo, ya que las influencias de los medios occidentales dominan la cultura popular en Asia, así como a nivel mundial, y si algo tiene valor artístico o estético, ¿por qué no apreciarlo a través del aprendizaje? Es culpa del K-pop que tal fetichización y estereotipos arraigados no existan en absoluto, pero se están aprovechando. En cuanto a esta obsesión, podría decirse que es así y antes de que te enojes conmigo, lo mismo ocurre con la hipersexualización de las mujeres en la industria musical occidental.
pero a diferencia de la industria musical occidental, la cultura de fans del K-pop se vuelve mucho más personal o cultura stan. Entiéndelo, todos hemos estado más o menos un poco locos por alguien, a quien idolatramos, ya sea un ídolo del K-pop o no, con la facilidad de las redes sociales hoy en día, aparte de los ídolos reales, incluso construimos una relación parasocial con nuestros influencers favoritos y nos sentimos comprometidos con una figura pública en el que se comienza a ver a la celebridad como un amigo o un confidente, lo que los terapeutas matrimoniales y familiares llaman una intimidad unilateral. La persona involucrada en el compromiso a menudo está tan involucrada emocionalmente que celebra los momentos más altos de su vida. Hoy en día, desarrollar un vínculo parasocial con alguien es en realidad común y normal de hecho, las relaciones parasociales podrían ser saludables en algunos casos, podrían proporcionar un espacio seguro para aquellos que se sienten incómodos en situaciones sociales. Incluso podrían ayudar en el desarrollo de la identidad al servir como modelos a seguir que admiramos. Pero la mayoría de las veces en el caso de K-fandom pop, la relación parasocial conduce a una relación no saludable y a menudo obsesiva. Una relación parasocial no saludable podría tomar las siguientes formas: priorizar estas relaciones sobre las reales, no involucrarse en el mundo real y sentirse solo o aislado, sentirse atado a las opiniones y perder el tuyo, por supuesto, como lo hacen la mayoría de los fanáticos del pop, poner a sus ídolos en el pedestal más alto posible, donde todo y cualquier cosa que hagan sus ídolos debe ser correcto en cualquier juicio, o crítica que realmente pueda ayudar a que sus ídolos sean llevados al grado más personal. Esto fue en realidad. Hay otro fenómeno extraño. En el K-pop uno igual de tóxico y aterrador, la cultura antifanático, antifan igual de tóxico, odio el K-pop. Un antifan o un hater es alguien a quien le gusta escribir, discutir o, en algunos casos, hacer trabajos derivados sobre un medio de comunicación, pero únicamente con el propósito de criticarlo. Los antifandom aparecen de muchas formas, como mirar con odio y dejar comentarios desagradables. A veces incluso intentos de asesinato. Sí, estoy igualmente sorprendido de que a Pink haya sido amenazada con llamadas telefónicas de que se han colocado explosivos en su destino. La excusa televisiva es que Juno bebió un jugo de naranja de un miembro del personal, pero resultó que la bebida tenía súper pegamento. Lo hizo vomitar y toser sangre antes de desmayarse en medio de una actuación. Girls' Generation Stadium fue literalmente agarrado y arrastrado por un hombre al azar. Es una locura como la gente iría más allá de las medidas para dañar a alguien que realmente no conocen. Lo siento, pero solo porque ves a alguien en tu televisión y redes sociales no significa que lo sepas, pero porque la gente gasta tanta energía y tiempo odiando a alguien que está completamente fuera de su vida tangente real. Bueno, hay muchas razones potenciales por las que conduce a un final como Battle of the Fandoms. Uno de sus grupos favoritos es, entre comillas, puesto en competencia con otro grupo, por el público y debe ser leal al odiar a los demás, los celos, una relación parasocial que hace que parezca que los ídolos son de la vida real. Competidores, anhelo demasiado obsesivo de atención si el odio llama la atención de sus ídolos. Podrían simplemente intentarlo, un escándalo o simplemente la mera ruptura de la imagen idealizada del ídolo cae del pedestal cuando el fan se da cuenta de que su percepción anterior es defectuosa o inexacta. Siente resentimiento, convierte en toda su energía obsesiva anterior en energía obsesivamente odiosa. Intentas reírte así de gracioso, o no, cualquiera que sea el motivador, simplemente hace que este lado oscuro del K-pop sea más peligroso y tóxico, donde ya no es solo una simple industria de compartir música para la gente. De que intereses similares son una forma de expresión y difusión de la última moda en la cultura pop, pero una montaña rusa emocional para muchos fanáticos y antifanáticos que están demasiado inmersos en la telaraña parasocial de culto y cuando esa brillante ilusión de polvo de hadas alguna vez se hace añicos. Donde la razón por la que sonríes hoy es porque tu ídolo publicó una selfie sonriente, la razón para celebrar es porque tu ídolo favorito ganó otro 1.000.000 de seguidores en Instagram, la razón para llorar es porque el perro de tu ídolo se torció el tobillo. A menudo cuando tu ídolo comienza a salir o tiene un enorme escándalo, ahí es cuando te das cuenta de que ni te pertenecen ni eran los santos piadosos, que nunca eruptan ni sudan. Eso te llevará a un momento de crisis existencial y es injusto para los ídolos que constantemente necesitan estar a la altura de estos estándares poco realistas. Más como una maldición. Así que sí, el K-pop en el sentido de fandom de culto, además de apelar a la fetichización del orientalismo, es malo para la cultura en mi opinión.
Me gusta que nada sea blanco y negro. Me gusta cómo agrega diversidad. En la industria de la música, haciendo que más personas tomen conciencia y acepten la cultura asiática y sean una influencia motivadora positiva para algunos jóvenes.